Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos de regreso. Miren, traje, sin hacer propaganda a ninguna marca, traje un envase de Alpura y a mí me gustaría a manera de ejercicio y ver cómo hemos ido avanzando respecto a todo esto de los nutrientes. Concluyo con las funciones de los minerales y vamos a analizar qué es la información que viene en el empaque de los alimentos. En este caso vamos a analizar la de la leche, ¿sale? Vamos a terminar funciones de los minerales. Acuérdense que los minerales son estas sustancias que se requieren en menores cantidades con respecto a proteínas, a grasas, a los lípidos, a los carbohidratos, pero que son sumamente necesarios. Encontramos en este tipo de minerales que ya los habíamos mencionado de alguna o de otra manera desde el inicio con los oligoelementos, el calcio, el zinc, el cromo, el cobre, el flor, el fósforo, el hierro, el magnesio, el potasio, el selenio y el yodo. En el caso del calcio, ya sabemos que es sumamente importante para la formación de huesos y dientes, la coagulación de la sangre, la secreción de algunas hormonas y enzimas y la transmisión de impulsos nerviosos y contracción muscular. Entonces, el calcio va a tener muchas funciones en nuestro cuerpo y no solamente la que comúnmente conocemos que participan en la formación de huesos y dientes. Cuando nosotros hablamos de las enzimas, recuerden que las enzimas son sustancias que permiten o propician el funcionamiento aceleran una reacción. Ajá. También las enzimas van a tener la función de romper, ¿sí? Porque al romper ciertas moléculas es más fácil que ocurra una reacción química. Entonces, las enzimas, ya lo mencionábamos, son proteínas. No se les olvide, porque ahorita les voy a hacer unas preguntas. Las enzimas son proteínas. Las enzimas funcionan como catalizadores. Y recordemos que los catalizadores son aquellas sustancias que aceleran las reacciones. Biológicamente, cuando nosotros hablamos de esos catalizadores, le vamos a llamar con el nombre de enzima. ¿Y qué nombre van a tener? Van a tener el nombre relacionado con qué estructura están rompiendo y terminación asa. Si es una enzima, por ejemplo, del almidón, se llama malasa. Ujú. Sí, aunque suena medio raro, ¿no? Si es una enzima que ayuda a romper ciertas estructuras, por ejemplo, como la lactosa, es la lactasa. Siempre la terminación asa hace referencia a una enzima, ¿sí? Entonces acuérdense que las enzimas son sustancias que aceleran o propician una reacción. En algunas ocasiones lo que hacen es romper moléculas grandes y hacen que queden en moléculas más pequeñitas, lo que permite que se lleve a cabo de mejor manera, más rápido en muchos de los casos, otras reacciones químicas. ¿Se entiende? Sí, Y la parte de la transmisión de los impulsos nerviosos y contracción celular es porque el calcio es un dador de electrones, tiene carga positiva. Entonces, acuérdense mucho de las pilas. ¿Cómo es que funciona una pila? ¿Cómo es que permite que se transmita la energía? Es a través de la polaridad, el positivo y el negativo. Entonces, el calcio también por eso propicia y permite la transmisión de impulsos nerviosos y la contracción celular. En el caso del zinc, como les mencionaba, la modulación del sistema inmune, el metabolismo de glúcidos, ¿qué dijimos que era un glúcido? ¿Lo recuerdan? ¿No? Los azúcares, proteínas y grasas, división y crecimiento celular. La
cicatrización y reparación de tejidos, sentido del gusto y del olfato. Entonces, para que también actúe de manera normal o de manera óptima, todos esos procesos de regeneración de tejidos, es decir, la cicatrización, también participa el zinc. En el caso del cromo, la activación de la insulina. ¿Qué es la insulina? ¿Recuerdan qué es la insulina? La insulina es la hormona que permite regular los niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Y también participa en el metabolismo de las grasas y de los glúcidos. Vuelve a aparecer la palabra glúcido. Ahora sí me pueden decir qué es un glúcido. Azúcares. Una pregunta. En de arriba, en zinc, así se escribe con C. Mira, se puede encontrar con Z o con C. Algunas fuentes lo ponen con Z, otras con C, pero está correcto de las dos maneras. Lo más común es ponerlo con Z, así. Y su símbolo químico es así, zinc, ZN. Ujú. Bueno, en el caso de el cromo, bueno, ya mencionábamos que participa en la activación de la insulina, el cobre en la formación de los glóbulos rojos y la absorción del hierro. A veces normalmente decimos, bueno, el hierro sí, porque es más común, pero también necesitamos del cobre para que se formen los glóbulos rojos. En el caso del flúor, participa en la formación de huesos y dientes y resistencia contra las caries. En el caso del fósforo, creo que el flúor son también de los que más conocemos, ¿no? Yo me acuerdo de niña, no, yo tengo 36 años, de niña habían campañas donde era aplicación de flúor y llegaban el personal de salud pública y te aplicaban el flúor. No, ahora yo no lo veo tan común, no sé, a lo mejor se sigue haciendo, pero en ese tiempo, o sea, pasaban a las casas y decían, venimos a aplicar el flúor a los niños, ¿no? Y ya te decían, ¿tienen niños? Y ya te ponían el flúor. Ahora ya no veo tanto esas campañas y siempre te explicaban que el flúor era para tener una correcta salud bucal, ¿no? En el caso del fósforo, también participa en la formación de huesos y dientes, el crecimiento, conservación y reparación celular y la producción de ATP. Por eso es adenosín trifosfato. Entonces, acuérdense, ¿se acuerdan de este ATP? ¿Sí se acuerdan? ¿Dónde lo vimos? ¿El ATP qué es? Es energía. Es la energía, es la moneda energética, exactamente. Entonces, se necesita fósforo para producir energía. El hierro, ese también es uno como de los que más conocemos y más ubicamos, la formación de la hemoglobina y la respiración celular. Entonces, ¿por qué necesitamos de la hemoglobina? Porque acuérdense, o del hierro, porque acuérdense que en el proceso de respiración celular necesitamos oxígeno. Entonces, la hemoglobina es la que permite llevar el oxígeno al interior de las células. En el caso del magnesio, síntesis proteica. Entonces, muy importante, ya veíamos que las proteínas es como el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Eh, bueno, perdonen ustedes la expresión, pero es muy importante para muchas funciones, para función energética, para función de regeneración, la estructural, la hormonal, la de sistema inmunológico, enzimática. Entonces, las proteínas tienen bueno, la importancia en nuestro cuerpo es muy amplia. Entonces, el magnesio participa en la producción, porque síntesis quiere decir producir o elaborar proteínas, transmisión neuromuscular y participa en más de 300 reacciones bioquímicas. ¿Esas se las sabían? ¿Sabían de la importancia del magnesio? Y brinda soporte al sistema inmunológico. A ver, entonces, de las sustancias que hemos visto, de los micronutrientes que hemos visto,
A ver, menciónenme 3 que favorecen el sistema inmune. A ver, ¿quién dice yo? 1. ¿El hierro? El Bueno, zinc. no. El zinc, ajá. ¿Cuál otro? Muy bien, Ale. El clásico de los clásicos, ¿cuál es? ¿El calcio? No, ese es más para los huesos. Siempre que te dicen, ay, es que otra vez te dio gripa, tienes que consumir, ¿qué? ¿Vitamina C podría ser? Vitamina C, exactamente. Y la última que estamos viendo, magnesio. El magnesio. Y lo que mencionaba, ¿no? Más de 300 reacciones bioquímicas tienen que ver con el magnesio. Entonces, es una de las sustancias principales. Y aguas, ¿eh? Esto no quiere decir que necesiten grandes cantidades, porque acuérdense que estos son micronutrientes. Necesitamos cantidades de miligramos, muy poquitas, pero es indispensable porque de ello depende el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, si ahorita que estamos hablando mucho, que estamos en una situación de pandemia, acuérdense, queremos tener bien fuerte nuestro sistema inmune, porque en realidad es lo que nos protege, el sistema inmunológico. Entonces es el zinc, el magnesio y la vitamina C. Carlos, te escucho. Sí, entonces, no entendí, los micronutrientes son ya, por ejemplo, los elementos y las vitaminas, ¿todo eso engloba los micronutrientes? Sí, porque son las que necesitas en pequeñas cantidades. Mira, lo que pasa es de que a lo mejor la confusión viene de esta diapositiva, déjala pongo, de esta, ¿de qué estamos hechos? Y aquí hablábamos de los bioelementos o elementos biogénicos, pero estos bioelementos secundarios entran también en los minerales. Yo creo que de ahí viene la confusión de esos pequeños micronutrientes o estos micronutrientes que mencionamos acá, porque son esas sustancias que necesitamos en pequeñísimas cantidades, pero que son indispensables para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, a comparación de los macronutrientes, ¿sí? Que los macronutrientes son estos, carbohidratos, lípidos y proteínas, porque los necesitamos en grandes cantidades, ¿sí? ¿Respondí tu pregunta, Charlie? Sí, Bueno, entonces los oligoelementos es lo mismo a los micronutrientes. sí, porque se necesitan en pequeñísimas cantidades. Ah, ok. Bueno, gracias, profesora. Sí, en el caso de los micronutrientes también están las vitaminas. ¿Por qué? Porque necesitamos muy poquitas, aunque las vitaminas no son, no, en el caso de los oligoelementos es porque son solamente elementos. Las vitaminas son estructuras muy complejas, pero que necesitamos en pequeñísimas cantidades. Por eso está en esta clasificación de los micronutrientes. Ujú. Y la otra en elementos porque solamente es un elemento. Bueno, vamos a continuar con, ay, ya perdí, aquí está. Entonces, en cuanto a las funciones de los minerales, nos quedamos en el magnesio. Vamos a ver el potasio. El potasio también tiene carga positiva. Entonces, todos estos que tienen cargas positivas, negativas, nos van a ayudar muchísimo en todo lo que tiene que ver con los impulsos. El potasio participa en el balance electrolítico, la producción de proteínas, el metabolismo de los glúcidos. ¿Qué dijimos que era un glúcido? Azúcares. 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 Y la actividad cardíaca. Fíjense la importancia del potasio, la actividad cardíaca. Por ejemplo, en el caso de cuando una mujer embarazada empieza a tener calambres o cualquier otra persona, aunque no esté en ese estado, que tiene calambres, ¿qué es lo que nos dicen que consumamos? Consejos de la Potasio. abuelita. ¿Cómo? ¿Plátano? Potasio. Ajá, Sí, plátano.
Plátano y jitomate, ¿no? A mí me decían, consume jitomate o consume plátano, porque estos dos alimentos tienen alto contenido en potasio. Y fíjense cómo es que funcionan o están relacionados con los impulsos nerviosos. Y cuando estamos hablando, acuérdense que el corazón es músculo, ¿sí? Entonces también por eso tiene relación en la actividad cardíaca. En el caso del selenio, participa en el metabolismo de hormonas tiroideas y la producción de antioxidantes. Y, al igual que el yodo, la producción de hormonas tiroideas y el metabolismo celular. El yodo, les decía que tiene mucha relación con la tiroides, y la tiroides está muy relacionada con el metabolismo. No sé si han visto o han escuchado personas que pues, tienen problemas de tiroides y una de dos, o son extremadamente delgadas o son muy obesas, pero es precisamente porque está relacionado con el metabolismo. ¿Sí lo han notado? Bueno, Sí. sí, lamentablemente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? A ver, antes de pasar a lo de el botecito de leche, me gustaría, preguntarles si tienen alguna duda, ¿no? ¿Dudas? No, Miss. ¿No? Perfecto. Bueno, vamos a ver qué información nos dan en la caja de un producto cualquiera, que en este caso, pues escogí la leche. Ajá, dice, Alpura, del rancho a tu mesa. Aseguramos un producto de calidad Alpura desde su origen, en la ordeña, hasta que llegue a tus manos. Vamos a ver qué más dice. Dice, leche, bueno, 100% leche de vaca. Dice deslactosada. Ahí ya empezamos. ¿Qué sería la lactosa? De los macronutrientes, ¿qué será? ¿Glúcido, Es proteína un, o lípido? ajá, un azúcar. Azúcar. Exactamente. Acuérdense que la lactosa, osa, terminación osa, va con glucosa, fructuosa, malosa, siempre terminación osa, nos está hablando de un azúcar, ¿sale? Dice deslactosada, entonces ya no tiene la lactosa, que es el azúcar de la leche. Las personas que no somos tolerantes, bueno, ya sí, más o menos, somos tolerantes a la lactosa, quiere decir que no tenemos la capacidad de metabolizar el azúcar de la leche. La lactosa es el azúcar de la leche, ¿de acuerdo? Dice, la leche aporta nutrientes esenciales como calcio. ¿Cuál es la función del calcio? A ver quién me menciona. Ayuda a los Ayuda huesos. con los huesos, Huesos, ¿qué más? la coagulación de la sangre, en los dientes. Huesos, dientes, impulsos nerviosos. Acuérdense, transmisión de impulsos nerviosos. Muy bien. En el caso, a ver, dice proteína. ¿Para qué nos sirven las proteínas? ¿Cuál es la función de las proteínas? Estructural y energética. Estructural, energética. Acuérdense que las proteínas es así como que el top de los macronutrientes. ¿Qué más? Estructural, proteínas. ¿Qué más? ¿Qué más? Sistema inmunológico y el hormonal. ¿Sale? A ver, vitaminas. Las vitaminas y minerales. ¿Estas dos entran en qué grupo? En los que son de poquitos. ¿Cómo dijimos que se Micronutrientes. llaman? ¿Cómo? Micronutrientes. Micronutrientes, ¿sale? Que necesitamos pequeñísimas cantidades, pero son muy necesarias. Bueno, ahora vamos a pasarnos a la información nutrimental. Dice que contenido energético por envase, 480 kilocalorías o 2010 kilojoules. Ajá, entonces primero, las kilocalorías y los kilojoules son unidad de medida de...
energía. Energía, ¿sale? Son unidad de medida de energía. Una kilocaloría equivale a 4.18 kilojoules. Eso también lo vimos, ¿vale? Si nosotros hacemos esta conversión, nos debe de dar un valor aproximado de 480 kilocalorías a ver, así súper rápido, 480 kilocalorías. Se los anoto en el chat. ¿Quién me hace la conversión? 480 kilocalorías. Ahí se me fue una S por una A. ¿A cuánto equivale en kilojoules? Si una kilocaloría es igual a 4.18 kilojoules. A ver quién me dice. 2006.4. 2006.4. En este envase dice 2010. Pero también acuérdense que redondean valores. Perdón. Después dice que contiene proteínas, grasas e hidratos de carbono. Se escucha cortado. Sí, no escucho bien, Los profesora. hidratos de carbono es otro nombre de los carbohidratos. Proteínas, grasas e hidratos de carbono, ¿en ese rato o apenas? Apenas ahorita no se escuchaba. A ver, déjenme. Déjenme ver. A ver, espero que ya se escuche mejor. A ver, ustedes me indican. Ya se escucha mejor. ¿Se sigue Ya escuchando? se escucha mejor. ¿Ya? Ah, Ya ok. escucha bien. Sí, gracias. Gracias. A ver, entonces, la última pregunta fue, ¿las proteínas, las grasas y los carbohidratos forman parte del grupo de los macronutrientes o de los micronutrientes? De los macronutrientes. Macronutrientes. Macronutrientes, muy bien. Y si se dan cuenta, a ver, aquí voy a hacer un acercamiento, no sé si se alcance a ver, pero las cantidades que nos mencionan están en gramos. Por eso son macronutrientes, porque necesitamos grandes cantidades en comparación a los micronutrientes, porque aquí menciona el sodio, el calcio, la vitamina A, la vitamina D. Entonces, estos son miligramos. Las cantidades que están es en miligramos y en otras unidades que son microgramos. Miligramos y microgramos. Ajá. Entonces, necesitamos cantidades pequeñitas, pequeñitas. Miren, de sodio son 50 miligramos. Y tan solo de vitamina D es 0.62 microgramos. 1000 veces menos que los miligramos. Entonces, en el caso de un miligramo, es la milésima parte de un gramo. Y los microgramos es la millonésima parte de un gramo. Entonces, son cantidades sumamente pequeñitas las que se requieren de vitaminas y minerales. Por eso se conocen como micronutrientes. ¿Sí? Ahora, ya les adelantaba que el sodio, el calcio y las vitaminas son micronutrientes, pero a ver, en el caso del sodio, ¿es bueno o es malo? El sodio, acuérdense que el sodio está como Es malo, Na. ¿no? Porque es la sal. Es que, perdón, Ángel, Malo porque es la sal. es malo, ok. Ángel dice que es malo. ¿Qué dicen los demás? ¿No? A Pues sí, ver, ¿no? Que es malo, pero en altas cantidades o en un consumo mayor al debido. ok.
había unos productos, no tengo a la mano la imagen, pero inclusive había un meme también que decía, se burlaban de que había un producto que decía sal sin sodio, y se burlaban, ¿cómo iba a haber sal sin sodio? Recordemos que cuando veíamos nomenclatura química, vimos que las sales están conformadas por un metal y un no metal. El NaCl es la sal más común, que es la sal de mesa, ¿sí? Cloruro de sodio, ¿sí se acuerdan? Sí. Ujú. Entonces, el cloruro de sodio es un tipo de sal, es la sal común. Contiene a este elemento, el sodio. El sodio, como tiene una carga positiva, entonces, acuérdense, todos los que tienen carga o nos mencionan que tienen carga positiva, en el caso de la mayoría de los minerales, participan en la correcta producción de impulsos nerviosos. ¿Sí? Participan en los impulsos nerviosos, como las pilas, la carga positiva, la carga negativa. Casi siempre el sodio, el potasio, el calcio, es lo positivo. El negativo, casi siempre el cloro, ¿sí? Entonces, esto participa, por ejemplo, en la contracción y en la relajación muscular, contracción y relajación, ¿sí? Contracción y relajación, el mismo corazón, sístole, diástole. Participan las dos. Si se quedara así, solamente polarizado, se tiene que despolarizar, polarizar y polarizar para que pues haya una dinámica continua, ¿no? Entonces, el sodio es necesario para la transmisión de impulsos nerviosos. Lo que ocurre es de que el sodio retiene líquidos, ¿sí o no? Sí lo han escuchado, sobre todo las personas que sufren hipertensión o padecen hipertensión y o acumulación de líquidos o retención de líquidos, les dicen que no consuman sal. ¿Lo han escuchado? Sí. Sí. Entonces, el gran problema del sodio es que retiene líquidos y pues nos hinchamos. Puede ser que nos hinchemos. Hay personas que están mal de salud y bueno, el que estén hinchados es muy notorio. Ahora, también en el caso de el sodio, lo que ocurre es de que también favorece la hipertensión arterial. ¿Sí? Nuestro cuerpo está hinchado y eso también genera otros problemas de salud. Por eso no se recomienda consumir sal cuando se tienen estos problemas. También cuando tienen daño en los riñones, daño renal, también les dicen no consuman sales. Ahora, la opción que nos proponen este tipo de productos que nos dice sal sin sodio es porque nos vende este producto, KCl. ¿Cómo se llama esta sal? ¿Alguien me puede decir? Cloruro de ¿Cloruro potasio. de potasio? El cloruro de potasio. Entonces, el efecto del potasio al respecto del sodio es mucho. Cambia. Por lo tanto, ya no vas a tener el sodio que causa la retención de los líquidos y que, bueno, puede generar problemas, otro tipo de problemas de salud. Entonces, sí es válido una sal sin sodio porque el concepto químico de sal no es exclusivo para que contenga sodio. Una sal es la combinación de un metal más un no metal, que están pues enlazados mediante enlace iónico, pero puede haber muchos tipos de sales. La que nos venden cambian el sodio por el potasio y por lo tanto sigue siendo sal, pero ya no tiene el sodio que nos hace tanto daño. ¿Sale? En el caso del sodio, también lo ofrece, bueno, nos ponen aquí en la información nutrimental que son 50 miligramos a 120 miligramos, es decir, se adquiere en cantidades muy pequeñas, por lo tanto forma parte de los micronutrientes. El calcio, ya lo hemos repetido un montón de veces, pero el calcio, ¿cuáles son las funciones del calcio? Los huesos y los dientes. Ok, sí. Formación de huesos y dientes. ¿Qué otra cosa? Coagulación de la sangre. Participa en la transmisión de impulsos nerviosos. ¿Y qué más decíamos del calcio? ¿Alguien se acuerda algo más? En la contracción de los músculos o algo así. Sí, exactamente. Bueno,
Ahora, vamos a ver respecto a los últimos dos que nos quedan, la vitamina A y la vitamina D. La vitamina A es también conocida como retinol y en el caso de la vitamina D, colecalciferol. Entonces, la vitamina A ver, ¿quién se acuerda de la vitamina A? ¿Era para la vista? La vista. ¿Cuál otra? Para la piel también podría ser un poco. Sí, también. A ver, déjenme pongo la diapositiva. Para el sistema inmune también. Ujú. También tiene que ver con los huesos y dientes, ¿sale? Y a ver, ya por último, la vitamina D. ¿Para qué decíamos que era la vitamina D? Que decía que en los productos viene calcio más vitamina D. Nos ayuda como a absorber más los otros tipos de vitaminas, como Exactamente. almacenamiento. Sí, sí, sirve para que se puedan fijar otros minerales, por ejemplo, el calcio, ¿sale? Y bueno, aquí también tiene, y fíjense, las cantidades de las vitaminas están en microgramos, que ya dijimos que eh, es la milésima parte de un gramo, millonésima parte, perdón, millonésima parte. Bueno, vamos a ver después qué dice. Ingredientes: leche parcialmente descremada, lactasa. ¿Qué dijimos que era la lactasa? ¿Un azúcar? Lactasa, terminación asa, Ah, no. asa, terminación asa. La lactosa es el azúcar. Y decíamos que si termina a una palabra, si terminan en asa, ¿qué es? ¿Es ¿Una glucosa? enzima? Es una enzima, exactamente. Son las que rompen moléculas más complejas para que se favorezca una reacción química. ¿Qué es lo que ocurre para las personas que no somos tolerantes a la lactosa? Lo que pasa es de que no tenemos ya la enzima lactasa. No podemos digerir la lactosa. Por lo tanto, nos causa una indigestión terrible, ¿no? Nos inflama el estómago, entre otras cosas, pero porque no tenemos la enzima lactasa. Entonces, ¿qué es lo que nos venden? Nos venden un producto al que le agregan lactasa, es decir, la enzima que es capaz de digerir o metabolizar la lactosa, es el azúcar de la leche. Y fíjense, las vitaminas A y D se encuentran añadidas, no son propias del producto, las añaden. Por eso es que aquí dice adicionales porque están añadiendo, perdón, adicionadas porque están añadiendo este tipo de micronutrientes al producto. ¿Sale? Bueno, ahí está. A ver, creo que nada más, a ver otra cosa. Dice que contiene leche, o sea, contiene leche. Bueno, me cabe la duda ahí ya de si era 100% leche o nada más tiene cierta concentración de leche, ¿no? Y, ¿qué otra cosa? Contiene lactosa, fíjense, sí contiene lactosa, pero como tiene la lactasa, que es la enzima, pues entonces está la enzima que puede metabolizar o descomponer esta azúcar, ¿no? Y pues nada más, a ver, contiene grasa butírica, bueno, contiene grasa, nada más, creo que ya nada más. Bueno, ¿qué les pareció este ejercicio? Bueno, interesante. Fíjense todo lo que nos dice un producto, ¿no? Y a veces, pues no. Bueno, no lo consideramos o no sabemos interpretarlo. ¿Qué creen que ocurra? No nos interesa, inciso A. Inciso B, no sabemos interpretarlo. ¿O qué otras opciones podría? Yo creo que no sabemos interpretarlo. Así es.
Así es. Bueno, pues espero, este ejercicio lo pueden hacer y eso les origina pues a lo mejor la curiosidad de decir, ay, esto no sé para qué es y lo pueden buscar y de ahí se pueden dar cuenta si es real lo que nos ofrecen, ¿no? Porque acuérdense que la mercadotecnia es un negocio sucio. Está regulado, sí, por la Secretaría de Salud, pero hay mucha mala información. Nos venden productos como saludables cuando en realidad no lo son. Nos venden productos como auténticos cuando en realidad no lo son. En el caso de los quesos, cuando empezaron a decir, no, es que ese no es queso, es queso tipo panela, queso tipo este, manchego. Entonces decíamos, bueno, pues ¿cuál es el queso de verdad, no? Porque todos decían tipo y ya cuando empezó a ver esta parte de la regulación que decía, no, es que estás engañando al consumidor, ya todos lo ponían como que en grande, pero en realidad son cosas, digamos, las industrias nos ofrecen muchos productos, pero pues bajo ciertos engaños. Entonces también vale la pena saber qué tan saludables realmente son o qué tan naturales realmente son esos productos. O sea, a mis hijos le da mucha risa, ¿no? Cuando dice aquí, de la granja a tus manos, ¿no? Pues dice, bueno, este ya no dice, pero había uno que decía de la granja a tu mesa, algo así. Y decimos, pues no, no, o sea, realmente no es así. Todo esto, en el caso de todos estos productos, están sumamente industrializados y sabemos que no es un trato digno el que se le da a los animales, ¿no? Y con esto lo único que quiero decir es de que seamos más conscientes en el consumo que tenemos sobre este tipo de productos, ¿no? ¿Cuántos no hemos consumido yogurt, mucho yogurt, pensando que es un alimento saludable? Cuando el yogurt, el que nos venden, tiene cantidades enormes de azúcares añadidos. Tiene inclusive algunas marcas de yogurt, tienen más azúcar añadida que los refrescos. Y eso lo hace muy, pero muy alejado de ser un alimento saludable por el gran contenido en azúcares que tiene. Entonces, por eso dices, bueno, es que estoy comiendo yogur para, pensemos en una dieta o para bajar de peso y eso creemos que es un alimento saludable, pero no es así por todos los aditivos que tienen ese tipo de alimentos. Bueno, pues espero que les haya gustado esta parte del tema. Vamos a continuar con el agua. El agua, no me voy a detener mucho en esto, pero sí quiero enfatizar en que el agua es la sustancia pues más común, 70% de nuestro planeta es agua. Sin embargo, es una sustancia sumamente atípica con respecto a los demás líquidos. Sus propiedades y sus características son muy específicas que realmente de esto, de estas propiedades y características físicas y químicas, depende nuestra vida. En el caso del agua, pues ya sabemos que es fundamental para la vida y participa en muchísimos procesos, tanto internos como externos, para que nosotros podamos permanecer vivos. El 70% de nuestro cuerpo es agua, así como el 70% en promedio de nuestro mundo es agua, también de nuestro cuerpo. Están como en las mismas proporciones. Regula la temperatura corporal. Recordemos que el agua tiene algo que se llama capacidad calórica. ¿Cómo me encantaría que pudiéramos hacer estos experimentos? Normalmente traigo el material, pero ahora no me fue posible. Pero les voy a contar un poquito de cómo es este experimento. Capacidad calórica. La capacidad calorífica o capacidad calórica es la proporción que requiere una sustancia de energía para elevar su temperatura en un grado Celsius. Entonces, ¿qué tanta energía necesitas para elevar tu temperatura? Imagínense que tenemos 3 globos. En el primer globo pongo tierra. En el segundo globo lo inflo así nada más normal con aire. Y en el tercero pongo agua. Lo lleno con agua. ¿Cuál creen, si yo les pongo una velita abajo, cuál creen que se rompa primero? ¿El que tiene tierra, el que solamente tiene aire o el que tiene agua? El que tiene aire. ¿Ok?
Carlos dice que el que tiene aire. Ajá, eso dice Carlos. A ver qué dicen los demás. ¿O cuál será el segundo? ¿Cuál será el Pues segundo yo en digo que el romperse? segundo sería el del agua, ¿no? Igual primero el del aire, luego el del agua y el último el de la tierra, ¿no? Agua y luego el de la tierra. Vale. Ahora, vamos a cerrar nuestros ojos y nos teletransportamos a la playa. Imagínense que estamos en Cancún y ya es un poquito más tarde, porque a esta hora todavía está medio fresco. Vamos a pensar que son las 3 de la tarde. Y ustedes, pues están ahí en la playa y todo, pero necesitan ir por algo, pensemos que a la tienda o al coche. Y el coche lo estacionaron por allá. No traen chanclas, no traen sandalias, van a ir pisando así. Entonces, la tierra, ¿qué característica va a tener? Si meten los pies al agua, ¿cómo va a ser la sensación térmica? ¿Y cómo va a ser la sensación térmica cuando vayan pisando la arena? Dije tierra, ¿verdad? La arena. Cuando vayan pisando la arena, ¿qué les va a pasar a sus pies? Imagínense que no traen chancla, no traen sandalias, nada. Y van por algo rápido, un poquito más lejitos de la playa. ¿Qué les va a pasar a sus pies? ¿No? ¿Se van a quemar? Se queman. Si los meten al agua, está fresco. Y si van caminando por la arena, se empiezan a quemar, ¿sí? Entonces, ¿quién creen que absorba más el calor? ¿El agua o la arena? La arena. La arena, la arena. Primero, si hiciéramos este experimento, el primero que truena es el que tiene arena o el que tiene tierra. El segundo es el que tiene aire. Y el último, o en algunas ocasiones nunca truena, es el que tiene agua. Porque el agua tiene una elevada capacidad calórica. Entonces, necesita mucha energía para elevar su temperatura con respecto a otras sustancias. Por lo tanto, es un excelente regulador térmico. También se acuerdan que mencionábamos, por ejemplo, cuando veíamos el aire, que decíamos que la calidad del aire es distinta y los componentes del aire son distintos. Por ejemplo, si estamos en una playa o en una zona desértica como Arizona, la cantidad de agua en el ambiente cambia. En playa, la cantidad de agua en el aire, en el ambiente, es muchísimo mayor que en el desierto. Por lo tanto, la sensación térmica también va a ser distinta. Es más fácil estar en un lugar cálido y húmedo que en un ambiente totalmente desértico, donde la cantidad de agua es menor. Entonces, también otro ejemplo de la regulación térmica, cuando nosotros estamos muy acalorados, acuérdense que nuestro cuerpo siempre va a buscar el equilibrio. Cuando estamos muy acalorados, sudamos, porque a partir del sudor, nuestro cuerpo, digamos, segrega agua y el agua, esa agua que tiene, digamos, el exceso de calor. Por lo tanto, se regula la temperatura corporal. ¿Sí? Entonces, el sudor es una forma de mantener el equilibrio debido a esta propiedad y estas características que tiene el agua, como excelente regulador térmico. También el agua permite la digestión y absorción de los nutrientes. En cuanto a sus propiedades físicas y químicas, bueno, pues sabemos que el agua es incolora, inolora, insabora y tiene una densidad de aproximadamente 1 gramo sobre mililitro. Y sabemos que cuando se congela, es decir, que cuando se solidifica, ¿se acuerdan qué pasaba con la densidad del agua? ¿Aumentaba o disminuía? ¿Aumentaba? Si la densidad del agua aumentara cuando se solidifica, ¿qué pasaría? Se hunde. Se hunde. Entonces, ¿aumenta o disminuye cuando se solidifica? Disminuye. Disminuye. Y la mayoría de las sustancias, cuando están en estado sólido, aumentan su densidad, por eso se van al fondo. Cuando están en estado líquido, flotan y en estado sólido, bajan.
¿sale? Entonces, esa es otra de las diferencias con respecto a otras sustancias. Ahí menciona el calor específico, lo que les menciono respecto a la cantidad de calor. El punto de ebullición del agua, ¿de cuánto es? ¿Se acuerdan? 100 grados a nivel del mar. 100 grados. Muy bien, a nivel del mar, qué bueno que lo mencionas. El punto de fusión. Fusión quiere decir cuando está en estado sólido y pasa a estado líquido. Punto de fusión. Ebullición es cuando salen las burbujitas y la fusión es de estado sólido a estado líquido. ¿Qué temperatura es? ¿Eran 0? 0, 0 grados Celsius. Muy bien. Es una molécula bipolar. Ujú. Acuérdense, la polaridad es cuando es positivo o cuando es negativo. Y decimos bipolar, ¿sí? Inclusive ya hay alguna, bueno, tipos de personalidades donde decimos, es bipolar. ¿A qué nos referimos? Pues en ese caso como que tiene dos personalidades como muy contrastantes o muy distintas, muy opuestas. Sí, exactamente. Y es lo que pasa con la molécula del agua, que tiene una carga, como no es total, se dice una carga parcial positiva y una carga parcialmente negativa. Por eso es el solvente universal, porque tiene estas dos cargas, positiva y negativa. Entonces puede disolver como a sustancias positivas como a sustancias negativas. En el caso de los lípidos, por eso el agua no se lleva con los lípidos, porque los lípidos tienen cargas negativas. Entonces, por eso es que no es fácil disolver grasas en lípidos. Pero la mayoría de las sustancias, de hecho, se conoce como el solvente universal, porque sí tiene la capacidad de disolver a la mayoría de las sustancias. No hay otra sustancia en este planeta que disuelva tantas cosas como el agua. Y por eso se le conoce el solvente universal. Bueno, ahí lo dice mismo en el diagrama. Dice que es un compuesto abundante en la superficie del planeta y es poco disociable, es decir, origina el pH y su escala. Eso de que origina el pH y su escala, esta escala del pH, el pH quiere decir potencial de hidrógeno. ¿Han escuchado sobre el pH algo? Sí, ¿Sí? ¿Qué has escuchado del pH? pues como la acidez o la base que puede tener algún elemento, ¿no? ¿Qué tan ácido o qué tan una base puede ser? Ujú. ¿Qué tan ácido, qué tan alcalino? Muy bien, Adal. Entonces, miren, esta parte del pH, a ver, cuando han ido a comprar un perfume o una crema, nadie les ha mencionado sobre el pH. Sí. ¿Sí? ¿Qué dicen, Ale? Bueno, depende de tu pH, es como también penetra el aroma o en todo caso hasta la crema, ¿no? Exactamente. Te dicen que dependiendo de tu pH va a tener cierta fijación y va a emitir cierto aroma, ¿no? A algunas personas les quedan más ciertos fragancias que otras, ¿no? Entonces, el pH no es nada más para pensando en esta cuestión de los perfumes. El pH hace referencia al potencial de hidrógeno y mide, como nos decía Adal, el grado de acidez y de alcalinidad de las sustancias, acidez y alcalinidad. Lo alcalino o lo básico es lo contrario a lo ácido, ¿sí? Entonces, en sustancias ácidas, bueno, para empezar les voy a decir rápidamente la escala. eh, Toma los rangos del 0 al 14. La escala del pH es de 0 al 14, donde 7, así 7.0 son las sustancias neutras. Y si se dan cuenta, es como la mitad de la escala, ¿sí? Entonces, tenemos una escala que va de 0 al 14. Lo que está en medio es lo neutro. Lo que está o adquiere valores de 0 a
6.9 se consideran sustancias ácidas. Ujú. ¿Cuáles son las características de las sustancias ácidas? Para clasificarlas hay muchas teorías. Está ácido de Lewis, ácido de Brewster-Lowry, ácido de Arrhenius. Hay muchas formas de clasificarlo, pero vamos a irnos pues a lo práctico. Cuando hablamos de una sustancia ácida, vamos a poder mencionar como ejemplos, pues puede ser limón. ¿Qué gusto tiene el limón? ¿Cómo sabe? Pues ácido, ¿no? Ácido, ácido. Ujú. O también agrio, ¿no? Por ejemplo, el yogur es una sustancia ácida. El yogur, la leche, pues la mayoría de las sustancias que son picosas, los mexicanos gustan mucho por sabores ácidos picantes. Entonces, la característica es que tienen como un sabor agrio. En el caso de las bases, son aquellas que son, mencionábamos que son contrarias a los ácidos y al gusto son amargas. Ay, escribí muy chistoso amargas. Amargas. Ujú. Mientras unas son agrios, ácidos, las bases son amargas. Y en el caso de los ácidos, vamos a tener como ejemplo el café, el limón, los jugos gástricos. Los jugos gástricos es de las cosas más ácidas que existen. Tienen un pH de entre 1 y 2, 2 de pH. Entonces están muy, pero muy ácidos. Por eso son tan corrosivos. En el caso de las personas que por reflujo vomitan o si tienen anorexia o bulimia, que vomitan pues para mantener o estar en cierto peso, dañan terriblemente todo lo que tiene que ver con los conductos, por ejemplo, la tráquea, el esófago y los dientes y la boca. ¿Por qué? Porque los ácidos, que son los jugos gástricos, tienen un pH sumamente bajo, entonces eso va a causar un deterioro grave y quemaduras y corrosión de todas estas partes de nuestro cuerpo. En el caso del ácido, los jugos gástricos que se producen en nuestro estómago tienen la función de empezar a disolver el alimento. Si ustedes, bueno, es medio asqueroso, a algunos les causa bastante asco cuando mencionamos la palabra vómito, pero bueno, me voy a permitir usarlo. Cuando alguien vomita, si se dan cuenta, pues obviamente es muy distinto lo que uno comió a pues digamos que esa mezcla como semilíquida que hay en el vómito, ¿no? Si vomitamos después de cierto tiempo o es mucho el vómito, sobre todo cuando están las personas alcoholizadas o cuando tienen una fuerte infección, se empiezan a arrojar cierto líquido amarillo, amargo, muy amargo. No sé si lo hayan olido o hayan estado en contacto con alguien o ustedes mismos, son las sales biliares. Esas sales biliares son contrarias. ¿Por qué? Porque en el estómago, que es sumamente ácido, ese nivel de acidez, de acidez, tiene la capacidad de disolver inclusive el hueso. ¿Y por qué nuestro estómago no se autodigiere? Porque tiene un recubrimiento que se le llama recubrimiento entérico. Entonces, para que no se digiera a sí mismo nuestro estómago, tiene ese recubrimiento, que es una mucosa gástrica. Cuando nosotros tenemos malos hábitos alimenticios o periodos muy prolongados de ayuno o comemos muchos irritantes, ¿qué es lo que ocurre? Que los ácidos que segrega naturalmente nuestro estómago, imagínense que caen directamente en periodos prolongados de ayuno, caen directamente al estómago. Entonces sí empieza a digerir, a, a perforar incluso esa mucosa gástrica. De ahí empieza la gastritis,
De ahí deriva pues úlceras gástricas ya cuando son más complejas y el cáncer, porque hay una perforación, inclusive, bueno, no sé si ustedes lo hayan padecido o a lo mejor personas cercanas a ustedes, dicen que es muy poco tolerable este dolor o esta incomodidad porque sienten cómo les quema el ácido en el estómago y es porque está deteriorada la mucosa gástrica. Entonces, el ácido cae directamente sobre el tejido del estómago. Eh, si esta sustancia, para poder pasar al siguiente proceso digestivo, tiene que ser neutralizada. No puede pasar con ese pH, porque si pasa con ese pH, dañaría los intestinos, los perforaría. Entonces, hay una compuerta, ¿sí? Entonces, esa compuerta no se abre hasta que se hayan neutralizado esos ácidos. Por eso es que la bilis segrega los ácidos, digo, las sales biliares. Las sales biliares también segrega bicarbonato. Entonces, con eso neutraliza los ácidos y ahora sí permite el paso a la siguiente etapa de absorción. Los intestinos no tienen recubrimiento entérico como el estómago, por eso antes de pasar necesitan ser neutralizados. Entonces, esa compuerta solamente se abre cuando el pH está regulado. ¿Qué es lo que ocurre? Si no se regula el pH, no se abre. Y por eso nos sentimos como con indigestión. ¿Y qué nos venden para la indigestión? Nos venden productos, por ejemplo, como el sal de uvas, el Alka-Seltzer, ¿sí? Inclusive, si es el remedio de la abuelita, bicarbonato con limón, esas sustancias permiten neutralizar la acidez en nuestro estómago y ahora sí, se llama el píloro, se abre y permite que se continúe con el proceso de digestión. Por eso cuando estamos así de que comimos mucho o comimos muchos irritantes, sentimos el estómago inflamado y sentimos como esa sensación como de abotigamiento o saciedad, porque no se puede continuar con el proceso de digestión hasta que se neutralice. Cuando ya tomamos el Alka-Seltzer o lo que sea que neutralice los ácidos en nuestro estómago, ahora sí el organismo permite que se continúe con el proceso de digestión. ¿Sí? Entonces, nuestro organismo, cada parte de nuestro cuerpo, tiene diferentes tipos de pH y ese pH está vinculado con la zona de nuestro cuerpo con la que estamos hablando. Por ejemplo, a nivel vaginal, ya veíamos que en el estómago o en la boca, ¿ustedes qué tipo de pH creen que se tenga? ¿Ácido? ¿Alcalino? Ninguno de los dos. Debe de ser lo más cercano a lo neutro. ¿Por qué? Porque tenemos los dientes y los dientes pueden ser dañados muy feamente por los ácidos. Por ejemplo, cuando no nos lavamos los dientes o no tenemos buena higiene bucal, se acumulan y proliferan las bacterias, ¿sí? Hay muchas bacterias en las zonas oscuras y húmedas y sobre todo en la boca que hay restos de alimento. Es el lugar ideal para que proliferen las bacterias. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros tenemos una mala higiene, esas bacterias se incrementan y las bacterias tienen sustancias de desecho. Ya vimos que las células desechan, igual que nosotros. Las sustancias que ya no sirvieron se van al desecho. Y esas sustancias de desecho son ácidas. Entonces, perforan el esmalte de nuestros dientes y eso es la caries dental. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante también mantener el nivel de acidez en nuestra boca. Ya sabemos que en la boca se necesita un pH lo más cercano a neutro. En el estómago es un pH muy ácido para digerir el alimento. En los intestinos debe de ser otro pH porque si no los intestinos se digieren a sí mismos. Pensemos a nivel vaginal. ¿Qué es lo que ocurre? Lugar oscuro, húmedo, y donde proliferan las bacterias. ¿Qué pH creen que le convenga tener a esta zona? Debe de ser un pH ácido. Si el pH cambia, se alcaliniza,
entonces lo que ocurre es de que proliferan las bacterias, porque ahí la acidez tiene una función de controlar la carga microbiana y que no se produzcan los hongos. Entonces, para evitar que sea un lugar propicio para hongos y proliferación de bacterias, entonces el organismo crea condiciones o un ambiente ácido para evitar que las bacterias se reproduzcan. Si ustedes se dan cuenta y si compran productos que son jabón o shampoo vaginal, si ustedes son curiosos y lo ven, dice que regula la acidez no recuerdo cómo lo ponen, pero regula la acidez. Entonces, porque si cambia el pH, si se alcaliniza, es lugar ideal para que proliferen hongos y bacterias, y eso origina infecciones vaginales. Entonces, nuestro cuerpo y el pH tiene muchísima relación con la función para la cual está diseñada y aparte, pues mantiene el equilibrio. Acuérdense que todo rige en cuestión de equilibrar y cada zona requiere condiciones distintas dependiendo de para qué está diseñada, ¿no? Bueno, entonces, vamos a continuar. Esto nada más era como para que no se quede en el aire el tema del pH. El pH también tiene mucho que ver en alimentos, en bebidas, en productos cosméticos, pues en muchos aspectos. El pH es una de las principales características que se examina, tanto si ustedes van a hacerse un análisis médico, digamos de sangre, siempre, o de orina, siempre el pH es uno de los factores que siempre identifican o ven si están en condiciones adecuadas. También los productos, pensemos en la cápsula, pensemos en la salsa Valentina, en un yogurt, también se evalúa mucho el pH porque, les menciono, en el caso de los mexicanos, tenemos como preferencia a los alimentos ácidos. Por eso tanto que le añaden, por ejemplo, el ácido cítrico. En muchos productos, si ustedes lo ven, tiene ácido cítrico. Y el ácido cítrico es lo que le da como el sabor agrio a los productos. En cuanto a las bases, antes de que se me olvide, las bases que son, digamos, que están en lo más cercano a las bases fuertes, entre 10, 11, 12, 13, 14, son los jabones y detergentes. Son sumamente alcalinos. Bueno, veamos ahora el siguiente tema, que es la fotosíntesis. En este tema me voy a ir pues rápido, espero. Y ya lo veíamos que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual los organismos, ¿cómo se llaman estos organismos que producen su propio alimento? Autótrofos. Los organismos autótrofos producen su propio alimento. Para que se lleve a cabo esta reacción química, se necesita una estructura dentro de la célula. ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Es el con C? ¿Citoplasma? No. No, no, no. ¿Citoplasto? Cloroplasto. 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 En el cloroplasto se encuentran otra sustancia que permite que se lleve a cabo la fotosíntesis, que es la clorofila, ¿sale? Entonces, está igual dentro de otras membranas, pero bueno, aquí vemos el cloroplasto y la clorofila es lo que le da la coloración verde a las plantas. Y bueno, es aquí donde se lleva a cabo esta reacción, ¿sale? Entonces, tenemos los rayos solares, tenemos que, lo voy a mencionar así, para que las plantas pues puedan vivir, necesitan el dióxido de carbono, el agua que obtienen a través de sus raíces y también los minerales, ¿sale? ¿Y qué es lo que van a producir? Glucosa y el oxígeno. Acuérdense que la glucosa les da energía y les da estructura. Entonces tienen la formación de tejido y la estructura. ¿Cómo pueden crecer? ¿Cómo pueden producir, desarrollarse las plantas? Bueno, porque están produciendo ellas solitas la glucosa, ¿no? No dependen de alguien más.
ellas solitas lo pueden producir a partir de dióxido de carbono, el agua, los minerales y los rayos solares. Bueno, en el caso del proceso de la fotosíntesis, es un proceso que se llama anabolismo o anabólico. Ana quiere decir construir, ¿sí? Y es decir, que a partir de elementos inorgánicos, el agua, el CO2 y las sales minerales, va a sintetizar, es decir, producir glucosa y va a obtener este valioso ATP, que es la moneda energética. ¿Sale? ¿Se acuerdan alguien qué quiere decir ATP? Es la energía, ¿no? ¿Pato? Adenosin trifosfato. ATP, adenosin trifosfato, que transformará en otros compuestos orgánicos, la sacarosa, la celulosa, el almidón, los lípidos y las proteínas. Fíjense, de la glucosa, ahí solitas las células se encargan, las células vegetales, de producir sacarosa, celulosa, almidón, lípidos y proteínas. Muchas de las plantas, muchos de los vegetales y frutos que conocemos tienen grandes cantidades de almidón. Por ejemplo, el maíz tiene mucho almidón. El maíz palomero, la papa, el camote, muchos tienen grandes cantidades de almidones. La celulosa, bueno, también es lo que le da la estructura, las proteínas, los lípidos solitas, ellas se sirven y producen los componentes o compuestos orgánicos que necesitan para desarrollarse. Y obviamente lo obtienen y lo pueden hacer porque cuentan con energía. ¿Sale? Yo les preguntaba luego a los alumnos, a ver, ¿para qué sirve comer y para qué sirve respirar? Y todos sabemos que si no comemos o si no respiramos, más rápido si no respiramos nos morimos. ¿Pero por qué? La respuesta es que porque necesitamos energía y comer y respirar nos permite obtener energía para realizar todos los procesos bioquímicos que necesitamos para mantenernos con vida. Si no tenemos energía, es como si tuviéramos un coche último modelo, pero no le ponemos gasolina. Si no le ponemos gasolina, por más que sea el mejor automóvil, no va a funcionar. Entonces, lo mismo que ocurre en nuestro cuerpo. Necesitamos comer y respirar, pues, para obtener energía. Y pues de la alimentación, pues obtenemos todos los nutrientes. Si comemos y no respiramos, nos morimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos oxígeno. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Podemos inclusive dejar días sin comer, pero no sin respirar. Sin respirar es más rápido que nos moramos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos reservas energéticas, pero no tenemos reservas de oxígeno. Por eso es más importante respirar que comer. Y luego para que se pregunten, ¿para qué sirven sus lonjitas? Bueno, pues son reservas energéticas. Ya no hay que verlas con tanto odio. Bueno, vamos a seguir. En el caso de la fotosíntesis va a tener dos fases, una la luminosa y la otra la oscura. A veces creemos que la fotosíntesis solamente se limita a todos esos procesos y reacciones químicas que ocurren en el día. ¿Y qué creen? Que no. También ocurren muchas reacciones químicas durante la noche y aquí se van a sorprender. Bueno, al menos yo me sorprendo. Me sorprendí cuando me lo enseñaron o la primera vez que lo vi, ¿no? En la fase luminosa se lleva a cabo el intercambio y absorción de gases y absorbe el agua y libera el oxígeno. Pero en la fase oscura se lleva a cabo la fijación del carbono y la síntesis de la glucosa. Entonces, fíjense, de día hay intercambio de gases y absorción de agua. Y en la noche es cuando, digamos que en la noche las plantas producen la glucosa. ¿Verdad que también llama la atención cómo es que funcionan? A veces creemos que nada más la fotosíntesis se lleva a cabo en el día, pero no. El anabolismo, acuérdense que anabolismo quiere decir construir, elaborar. La construcción de la glucosa se lleva a cabo en la noche, no en el día. En el día solamente sin el intercambio de gases. Acuérdense que las plantitas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno.
¿Sale? Bueno, ¿vamos bien? Sí, gracias. Ok, perfecto. Bueno, aquí está, bueno, me encanta esta imagen porque vemos el solecito y bueno, aquí pasa el intercambio, se libera el oxígeno y se absorbe el agua. Y aquí en la fase oscura entra el dióxido de carbono y esto del ciclo de Kelvin tiene que ver con la producción de la glucosa. Y fíjense muy bien, aquí dióxido de carbono más agua produce glucosa más oxígeno. ¿Sale? Y son 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, produce una molécula de glucosa y 6 de oxígeno. El CO2 y el agua son moléculas inorgánicas y la glucosa es una molécula orgánica, porque esta ya es la que permite elaborar otras sustancias. Veíamos que como los almidones y la celulosa. Bueno, vamos a ver ahora la respiración. La respiración se lleva a cabo en los organismos heterótrofos, ¿sí? Los que no producimos nuestro propio alimento necesitamos respirar. Los autótrofos absorben el CO2. Los que somos o necesitamos respirar, pues necesitamos oxígeno para llevar a cabo nuestros procesos vitales. Vamos a tener dos tipos de respiración, la aerobia y la anaerobia. En el caso de la aerobia, es la que requiere oxígeno y la anaerobia no necesita precisamente oxígeno. Este tipo de respiración se lleva a cabo por organismos que son muy sencillos, normalmente unicelulares, y son en lugares donde hay poca disponibilidad de oxígeno. Pensemos en un pantano, que hasta vemos cómo se empieza el lodo. ¿Se han visto cómo salen en algunas imágenes que en los pantanos como que se ve que el lodo como que saca burbujitas? Bueno, no hay tanto oxígeno en esas condiciones, por lo tanto, hay ciertos organismos que para poder vivir desarrollaron otras técnicas de producción de energía que no requieren oxígeno. Entonces, a pesar de no haber oxígeno, ellos pueden vivir porque ya se adaptaron para ello. Entonces, fíjense cómo sorprende la naturaleza, ¿no? Entonces, ellos obtienen o cambian su proceso de metabolismo o de obtención de energía a otro tipo de sustancias inorgánicas. En el caso de la respiración celular, es un proceso realizado, aquí ya les estoy poniendo en dónde se realiza este proceso de la respiración celular. ¿Se acuerdan el que parecía un frijolito con cápsula? La mitocondria. La mitocondria. También se le conoce como crestas mitocondriales. Aquí no se ve tanto, pero en la diapositiva, la de la célula que teníamos por acá, lo vemos mejor. Esta se conoce como crestas mitocondriales, ahí como lo que parece la cápsula. Bueno, entonces el proceso de respiración celular se lleva a cabo en la mitocondria. Y aquí, pues bueno, esto ya es un poquito más complejo, pero lo que quiero que analicemos es esta parte, la ecuación de la respiración aerobia. Esta molécula C6H12O6 más 6 moléculas de O2 igual a 6 moléculas de H2O más 6 moléculas de CO2 más el ATP. A ver, ¿recuerdan algo de esto? ¿Lo hemos visto en otro lado? A ver. ¿Sí o no? ¿Ven Sí. similitudes? Va de nuevo. Sí. ¿Ven similitudes? En las moléculas inorgánicas, ¿no? Las moléculas inorgánicas, ok. Fíjense, ahí va de nuevo, es 6CO2 más 6H2O más C6H12O6. Esta es la molécula de la glucosa, C6H12O6.
El oxígeno es O2, el agua es H2O y el dióxido de carbono es CO2. Vamos acá. C6H12O6. Esta es la molécula de la Glucosa. glucosa. O2, El oxígeno. H2O, Agua. CO2, El dióxido de carbono. dióxido de carbono. Es lo mismo, ¿sí o no? Sí. De los organismos autótrofos a los heterótrofos. Es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? A ver, aquí está la glucosa de este lado. ¿La glucosa acá dónde está? ¿Después de quién? De la flecha, ¿sale? Entonces eso quiere decir que de este lado están los productos. La flecha simboliza un cambio. ¿Se acuerdan cuando decíamos que el igual significaba un cambio en las condiciones iniciales y las condiciones finales? Para explicar las ecuaciones o las reacciones químicas, la química hace uso de modelos matemáticos para explicarlas. Y esta es una ecuación química. ¿Sale? Entonces, de este lado son los productos y separados por una flecha están perdón, estos son los reactivos y separados por una flecha están los productos. ¿Sale? Entonces, es lo mismo, pero al revés. Los que son aquí los reactivos, en la ecuación de la fotosíntesis, ay, perdón, ya me pasé. En la reacción de la fotosíntesis son los productos. Y los que son aquí los productos, aquí serán los reactivos. ¿Sale? Solamente están al revés. ¿Y qué es lo importantísimo de esto? La producción de energía. En esta ecuación, algunos autores mencionan que son 36, otros dicen que 38, pero por cada reacción que ocurre, ¿sí? Se liberan entre 36 y 38 moléculas de energía. ¿Sale? Y entonces se parecen mucho la respiración celular y la respiración de los organismos fotosintéticos, solamente que están al revés. Y ahí otra vez hablamos de un equilibrio, ¿no? Entre las plantas y los animales, ¿sale? Entonces necesitamos, digamos, ocurre el equilibrio porque lo que nosotros necesitamos para vivir, ellos lo obtienen como producto y lo que nosotros obtenemos de desecho, por así decirlo, ellos lo necesitan para poder vivir. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? ¿Dudas? ¿No? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profesora, gracias. ¿No? Ok, bueno. Vamos a pasar entonces a la reproducción. Es otra de las funciones de los seres vivos, la reproducción. Y hay dos tipos, reproducción sexual y asexual. A veces cuando nosotros hablamos, pues la reproducción sexual, pues estamos hablando como de una cópula, ¿no? La unión entre macho y hembra. Pero biológicamente, la reproducción sexual no hace referencia a unión de gametos. Ahorita vamos a ver qué es un gameto. No a dos seres. Por ejemplo, las flores tienen una reproducción sexual porque estamos hablando de dos células distintas y esos son los gametos, son células sexuales. En los humanos o en los animales como tal, pues están los óvulos y los espermatozoides. Cuando estamos hablando de una reproducción sexual, es el que se lleva a cabo esa unión de gametos, ¿sí? Esa unión de célula de óvulo y espermatozoide. Entonces, la reproducción asexual tiene la diferencia
que no se requieren esos dos gametos, no se requieren esas dos células especializadas. Vamos a verlo con mayor detalle. Y ahí pongo unas catalinitas que se están viendo como con ojos de amor, ¿sí o no? Bueno, ¿cómo se reproducen las células? Las células se van a reproducir de dos formas, mediante la mitosis y la meiosis. La mitosis se realiza solo en células somáticas. Y aquí empieza el primer problema. ¿Qué es una célula somática? Las células somáticas son las células especializadas, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía que nuestras células son distintas? No son las mismas células las que forman nuestra piel, que las que forman nuestro músculo, que las que forman nuestras neuronas, los pulmones, los intestinos y el hígado, ¿sí? Entonces son diferentes células. Miren, en el caso de las neuronas, aquí lo pongo como unas imágenes muy curiositas. Las neuronas son como este tipo de estructuras que tienen, aquí parece como un solecito. Las células epiteliares, que son las de la piel, son este tipo de tejido. Los eritrocitos, que son las células rojas, las que transportan el oxígeno, y miren, aquí se presenta que lleva el oxígeno. Entonces, estas células son como esferitas rojas. Por eso son los glóbulos rojos. Y las células musculares, miren, las tan alargadas, tan fitness, ajá, y son las que forman los músculos. Miren, aquí están los músculos, las neuronas, las de nuestro hígado, las de nuestro intestino, las pulmonares y las epiteliales. ¿Qué es eso del epitelio? ¿Alguien sabe? ¿Epitelio o epitelial? ¿No es una capa de la piel? La piel, exactamente. Entonces, todas son distintas, todas las células son distintas. Eso es célula somática. Es una célula especializada para diferente tejido, ¿sale? La piel, el músculo, en el caso de los glóbulos rojos o en el caso de las células hepáticas, intestinales. Entonces, siempre que mencionemos una célula somática, es una célula especializada. Entonces, de ahí deriva todo lo demás. Cuando se reproduce una célula por mitosis, las células hijas poseen igual número de cromosomas que la célula madre. La principal finalidad es la formación de tejidos, órganos, regeneración y crecimiento del individuo. Cuando tenemos la mitosis, queremos que se produzcan células igualitas a la anterior. ¿Sale? Por ejemplo, si yo tengo, si se va a producir una célula, digamos, neuronal, que dicen que no, pero en los últimos estudios, en los estudios más recientes, antes pues se decía mucho que las neuronas ya no se regeneran. Ahora se sabe que sí, pero que la velocidad de regeneración es muy, muy, muy lenta. Por eso debemos de cuidar nuestras neuronas. ¿Sale? Entonces, en el caso de cualquier de estos tipos de células, no vamos a querer que haya variación. Queremos que se produzcan células iguales. Ajá, porque queremos finalmente que lleven las mismas características que la célula antecesora. ¿Sí? No queremos, por ejemplo, no queremos que una célula epitelial se transforme en una célula muscular o cambie. Queremos células con las mismas características. Por lo tanto, la finalidad de este tipo de reproducción es producir células igualitas al anterior o la que la antecede y para que se puedan formar tejidos, órganos, regeneración y crecimiento del individuo. Entonces, como necesitamos a lo mejor generar mayor masa muscular, queremos que se produzcan igualitas células de músculos, ¿sí? Si queremos, por ejemplo, si me corté y se va a regenerar el epitelio, es decir, la piel, queremos que nuestra piel nos quede como era antes, no queremos que cambie. Entonces, la principal función de la mitosis es generar células iguales. Ujú. En el caso de la meiosis, aquí ya buscamos variación. ¿Por qué? Porque acuérdense que biológicamente nosotros siempre vamos a buscar sobrevivir.
Siempre, siempre, siempre. Y si estudiamos un poquito en los inicios de la humanidad, cómo es que era la reproducción, si vemos los animales, hasta parece ser como que, ay, qué animales tan deshonestos, de que tienen muchas parejas sexuales, de que todo esto nos pudiera parecer como alejado de la moral, pero biológicamente tiene una importancia grandísima. ¿Por qué? Porque a mayor variabilidad, mayor posibilidad de adaptación y por lo tanto de sobrevivencia. De hecho, dicen los que estudian todos estos temas que la afinidad, esta parte, nosotros generamos feromonas, que son las sustancias que nos hacen ser atractivos hacia otros seres. Entonces dicen que estas feromonas que a nivel inconsciente nosotros no lo podemos detectar, pero somos fuertemente atraídos por personas que tienen diferente a nosotros el sistema inmunológico. Acuérdense que el sistema inmunológico es el sistema de defensas, el que nos va a proteger contra virus, bacterias y contra lo que se venga. Entonces, buscamos fortalecer a nuestra descendencia al buscar personas o seres que tengan diferente el sistema inmunológico al nuestro. De esa manera se garantiza tener mayores probabilidades de sobrevivencia de nuestra descendencia. ¿Sí se entiende? Entonces, mientras en la mitosis buscamos que se mantenga lo mismo, en la meiosis buscamos variación. Entonces, la meiosis es lo que origina la reproducción sexual, que es la unión de gametos distintos, el femenino y el masculino. Ajá. Entonces, las células germinales se realiza a través de las células germinales. En el caso de los en el caso del femenino, pues en los ovarios están los óvulos y en los testículos, pues se lleva a cabo la formación de los espermatozoides, que son los gametos. Ajá. Entonces, ¿qué es un gameto? El gameto es la célula sexual femenina o masculina, es decir, el óvulo y el espermatozoide, ¿sí? Entonces, las células hijas tienen la mitad de cromosomas que la célula madre. ¿Cuántas veces hemos visto esta parte de la combinación, no? Que cuando, pues bueno, al momento que ocurre la cópula, se van a mezclar la información genética del padre y de la madre, y esto origina un ser que tiene las características de ambos, mitad y mitad, ¿sale? Entonces eso es la meiosis y la mitosis es cuando se produce lo mismo, exactamente lo mismo que, digamos, la célula madre. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, las células germinales tenemos el espermatozoide y el óvulo, ¿vale? Y bueno, aquí en el caso de las células somáticas, es la que va a permitir crecer o desarrollarse a este organismo. Imaginemos que en el momento de la procreación, decía un maestro que cuando su papá y su mamá chocaban sus carritos, se producía la fertilización. Y entonces aquí, pues obviamente va a empezar a ocurrir un proceso de desarrollo embrionario y lo que vamos a tener es un bebé, ¿no? Tenemos un bebé y obviamente ese bebé va a pasar por varias etapas de desarrollo, es decir, de crecimiento, y ahí es donde se lleva a cabo la reproducción de las células somáticas. ¿Mediante qué proceso se reproducen las células somáticas? ¿Mitosis o meiosis? A ver quién me dice. Mitosis. Mitosis, exactamente. Y este proceso es la Meiosis. meiosis. Exactamente, meiosis. Vale. Entonces, bueno, ya después Juan Fonseca, que es el que, o como, sí, Fonseca, ya va a poder tener otros hijitos y pues bueno, digamos que se sigue la perpetuación de la especie.
Y después, diferencia entre mitosis y meiosis. Aquí vemos que en la mitosis de una célula madre, o la célula padre, como lo quieran mencionar, se replica en ADN y se van a tener dos células hijas, ¿sale? Entonces, de una célula se va a dividir y se va a copiar. Hagan de cuenta que van a sacar una copia y de ahí se obtienen dos. En el caso de la meiosis, se replica el ADN y se van a tener dos células hijas y a su vez estas células van a tener otras dos. Entonces, en este proceso se producen 4 células hijas, ¿sale? Y en el de la mitosis se producen 2. Vamos a ver algunos conceptos básicos. El ADN. Ya mencionábamos que el ADN y el ARN son los ácidos nucleicos, también de las famosas macromoléculas indispensables para los seres vivos. En el caso del ADN, estos son algunos datos así como, digamos, así como que interesantes. El ADN humano tiene 46 cromosomas. Si nosotros pudiéramos dividir, así como que, digamos, desdoblar esos cromosomas o esa información, serían 2 metros de ADN. O sea, son cadenas larguísimas de información. Tiene 3 millones de subunidades de ADN. ¿Se acuerdan que dijimos adenina, timina, citosina, guanina? Y aproximadamente 30,000 códigos genéticos para proteínas que ejecutan muchas funciones vitales. Es decir, el ADN tiene toda la información genética de cómo debemos de desarrollarnos, qué proteínas o qué sustancias se deben de producir, cómo producirlas, todo está en la información genética, en el ADN. Si ustedes se dan cuenta aquí, el ADN es esto, es la doble cadena, ¿sí? Estas estructuras de doble cadena. Y vienen de algo que se llama cromosoma. El ADN digamos, se acomoda, tiene un acomodo en forma de X. Y está debidamente acomodadito, toda esa información genética. ¿Cómo se llama ese acomodo? Cromosoma. Y recuerden que toda la información genética, es decir, el ADN y el ARN, se encuentra dentro de ¿qué? ¿En qué estructura? ¿En qué organelo celular? A ver, ¿en qué organelo celular se encuentra toda la información genética? ¿En el núcleo? Exactamente, en el núcleo. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. Nosotros también, bueno, vamos a ver otros términos importantes para entender un poquito de genética. El siguiente concepto sería carácter hereditario. Es una característica, es diferente a carácter, ¿eh? Este es un carácter. Es una característica morfológica o fisiológica que se transmite en la descendencia. A ver, vamos a ver otros conceptos y ya al final lo explicamos todo. Un gen es un fragmento de ADN que determina un carácter hereditario. Locus es una posición que ocupa un gen en un cromosoma. Entonces, acuérdense, un fragmento de ADN es un gen, ¿sí? Fragmentos de ADN. Y el locus es la ubicación o la posición que ocupa determinado gen. Pensemos que estamos en la secundaria. Ahí normalmente nos acomodaban por orden de lista. Entonces, imagínense que cada personita es un gen y ese gen tiene un fragmento de ADN que va a determinar una característica. ¿Cómo va a ser? ¿Cabello? ¿De qué tipo de cabello? O digamos el color de piel. Pero esa característica va a tener una posición específica. Eso es un locus. Son esas posiciones que ocupa para determinado gen.
¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora que ya hay tanto la modificación genética y que bueno, que quieren hacer superhumanos y que lo que tiene o lo que tienen planeado pues es modificar ciertos genes, saben en dónde está el gen para determinada cosa. Eso es un locus. A ver, ¿qué parte del gen voy a modificar? A ver, ¿cuál es su locus? ¿Cuál es su ubicación? ¿Sí? Un alelo son diferentes alternativas que se presentan para un gen, perdón, para un carácter determinado, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de un carácter, es una característica morfológica. Pensemos en los pétalos de una flor. Pensemos, no todos los pétalos son iguales. Algunos son alargados, otros son redondeados, unos son, a lo mejor rugosos, otros son lisitos. Entonces, eso es un carácter. Ahora, en el caso del alelo, son diferencias morfológicas, diferencias pues probables. Puede ser que ese pétalo sea de color amarillo o rojo o verde, ¿sí? Pensemos en cualquier otro color, lila. Aquí lo que representa en el alelo es la diferencia del color del cabello. Ok, va a tener cabello, sí. ¿Cómo va a ser ese cabello? ¿Lacio o chino? Ese es un alelo, quebrado, rubio, castaño, rojo, muy oscuro, casi llegándole al negro, ¿sí? Entonces, todos esos se llaman alelos. Los ojos, va a tener ojos, ok, sí, pero ¿cómo? Rasgados, grandes, almendrados, ¿cómo va a ser el párpado? ¿Cómo va a ser la forma de la ceja? Entonces, todo eso tiene que ver con un alelo, ¿sí? Que son alternativas. Eh, Igual, acuérdense que la parte de la genética es la ciencia que estudia el mecanismo de transmisión de caracteres hereditarios. Gen, a ver, si mencionamos gen, ¿qué palabra se les ocurre? Génesis. A ver, ¿qué otra? Generación. Bueno, gen Genocida. podría ser cuando hablamos. Gentilicio. ¿Cómo? Gentilicio. También. Cuando hablamos de gen, es origen. Ajá. Siempre que hablamos de gen, en biología, pues tiene que referencia con el origen. También, por ejemplo, en el Génesis, está hablando del origen, ¿no? Entonces, por eso es que va a estudiar toda esta parte de cómo se transmite la cuestión hereditaria y todo, de dónde viene, ¿no? Bueno, pues finalmente en la información genética ahí viene el origen de todo lo que está creado, ¿sí? O de todo lo que se materializa digamos, en los diferentes organismos vivos. Lo que Mendel llamó factores hereditarios son en realidad genes. Un gen es un fragmento de ADN que contiene la información necesaria para la aparición de un carácter hereditario. Lo que les acabo de decir, ¿no? Que un fragmento de ADN es un gen. Y miren, aquí lo vemos, este se llama cromosoma. Acuérdense que estos que se parecen X se llaman cromosomas. Si yo le agarrara, como si fuera un listoncito, si yo le agarrara, o digamos la tela, y yo agarro un hilito y le empiezo a jalar, a jalar, a jalar, a jalar, entonces aquí yo voy a tener entonces el ADN desdoblado. El segmento de ADN es un gen, ¿sí? Y la posición donde se encuentra ese gen es locus. En los organismos diploides, cada carácter está determinado por una pareja de genes, uno de cada cromosoma, provenientes de cada progenitor. Entonces, nosotros somos organismos diploides, ¿sí? Las diversas alternativas que puede presentar un gen se denomina alelo y ocupan el mismo locus en un cromosoma. Entonces, aquí pensemos que eh, cada uno de estos, acuérdense que este sería el cromosoma paterno, este sería el cromosoma materno, y cada alelo es una posición. Ajá. Y cada uno de estos es para determinada característica. Uno va a ser dominante y el otro se le llama recesivo. El dominante es el que hay más posibilidad de que aparezca y el recesivo es el que menos posibilidad tiene. Por ejemplo, quienes tienen padres, pensemos que el papá tiene ojos café y la mamá los tiene color verde. Entonces, el gen dominante es el color café
y el recesivo, el que tiene menos posibilidades de manifestarse, es el de color verde. Por eso es más común que el hijo o los hijos tengan ojos color café, ¿no? También todo puede pasar. Finalmente son posibilidades, es probabilidad cualquiera por uno que tenga una posibilidad con esa. Pero los genes dominantes son los que aparecen con mayor, digamos, los que son más fáciles de manifestarse. Entonces, un gen es un factor hereditario que controla un carácter, ¿sale? Entonces aquí, esta imagen también me gusta porque representa muy bien cómo está el cromosoma y cómo ocurre, si nosotros desdobláramos el ADN, se vería de esta manera. Genotipo. El genotipo es el conjunto de factores heredados de los padres para determinar un carácter. Y el fenotipo es el conjunto de caracteres hereditarios que se manifiestan externamente. ¿Han oído el dicho de caras vemos, corazones no sabemos? ¿Sí lo han escuchado? No. ¿No? Sí. Caras vemos, corazones no sabemos. Bueno, si lo aplicamos a la biología o a la genética, es fenotipos vemos, genotipos no sabemos, ¿sí? El fenotipo es el carácter que se manifiesta externamente. El color de ojos, el color de cabello, la forma de las orejas. Y el genotipo es lo que le da, digamos, esta información genética que da origen al carácter. Por eso, fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Me pasó con una compañera de la carrera que tuvo su bebé, entonces bueno, ya fuimos a conocer a su bebé y todo, y tómala, el niño nació con ojos grises. Y nosotros pues le hacíamos burla, ¿no? Porque pues ni ella ni su pareja tienen ese color de ojos. Entonces, bueno, resulta que un pariente tenía perdón, los ojos de ese color. Entonces, bueno, se manifestó en ese momento, pues bueno, ocurrió esta parte de la genética y se manifestó ese gen, ¿no? Entonces, genotipos, el fenotipo es lo que vemos, lo que se manifiesta externamente, pero el genotipo es la información genética que hay, digamos, en nuestros genes, en nuestros cromosomas, que dan origen a una cierta característica y pueden manifestarse inclusive hasta la tercera o la cuarta generación. ¿Sí? Y no es que a nadie le hayan hecho una mala jugada, simplemente que a veces tardan en manifestarse esos genes que son recesivos. Normalmente se van a manifestar los genes dominantes. Hasta segunda, tercera generación es cuando aparecen esos genes denominados recesivos y que tienen menos posibilidad. Bueno, y ok. Bueno, hemos mencionado que el cuerpo realiza una serie de funciones para regular y mantener el equilibrio. Bueno, me acuerdo mucho de mis clases de termodinámica que decía un dicho mi maestro. De hecho, es un principio de la termodinámica que dice que el universo tiende al desorden para mantener el equilibrio. Si nos ponemos a pensar, esto resulta hasta filosófico. El universo tiende al desorden para mantener el equilibrio. El cuerpo siempre va a buscar mantener ciertas condiciones y se va a valer de cualquier medio. Si se tiene que jugar sucio, el cuerpo jugará sucio, pero va a buscar mantener el equilibrio. Y lo que siempre va a defender es la vida. Nuestro cuerpo desempeña ciertas características, ciertas funciones que van a ser vitales y otras no tanto, ¿sí? Entonces, si el cuerpo necesita sacrificar ciertas funciones o ciertos procesos para mantener la vida, lo va a hacer. Por ejemplo, lo que mencionaba respecto a las personas que sufren desórdenes alimenticios, bulimia y anorexia, que dejan de comer. Entonces, el cuerpo va a buscar optimizar la energía que tenga.
la disponibilidad de nutrientes. Y para eso va a sacrificar ciertas funciones que él considera que no son vitales. ¿Qué es vital? Mantener en funcionamiento el corazón. ¿Qué no es vital? Que crezca el cabello, que se tenga una bonita piel o inclusive la reproducción. Por eso en el caso de las personas anoréxicas o bulímicas, pues van a empezar a perder cabello, tienen una piel seca por la falta de nutrientes y se caracteriza por dejar de menstruar. Entonces, porque el organismo va a seleccionar qué es vital de lo que no es vital. Entonces, crea desórdenes para mantener el equilibrio interno. Eso se le llama homeostasis. La homeostasis es un mecanismo que regula el ambiente interno para mantener una condición estable y constante. Y es una característica de un sistema abierto y cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nuestro cuerpo va a funcionar, obviamente, en relación a los estímulos también externos, ¿no? Hay ciertos procesos que se llevan de manera interna, pero también nosotros respondemos a los estímulos externos. Por ejemplo, ustedes van caminando tranquilamente en la calle, perdón, van cruzando tranquilamente la calle y de repente de la nada aparece un loco desquiciado que va a gran velocidad en un automóvil o en una motocicleta. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Corren, corren, ¿no? Internamente nuestro cuerpo va a empezar a liberar ciertas sustancias. Libera adrenalina, ¿sí? Para que nosotros tengamos los ojos bien abiertos. Si se dan cuenta, cuando nos espantamos, abrimos los ojos, incrementa la respiración. ¿Por qué creen que incrementa la respiración? Los ojos se abren para ampliar nuestro campo visual. Nuestra respiración aumenta porque queremos obtener más energía y esa energía pues nos va a permitir movernos más rápido o o sacar más fuerza o hacer lo que se tenga que hacer para mantenernos con vida. Entonces nosotros sí funcionamos y respondemos hacia los estímulos del medio. ¿Por qué? Porque necesitamos correr del otro lado de la calle para estar a salvo, ¿sale? Entonces, no son los únicos procesos. Internamente se llevan a cabo muchísimos procesos homeostáticos. Por ejemplo, imagínense que ahorita a lo mejor están dentro de una habitación o en un lugar que no hay tanta luz. Sí hay luz, pero no hay tanta. Si en este momento salimos y como que vemos hacia arriba, no precisamente el sol, pero si vemos hacia arriba, ¿qué le va a pasar a nuestros ojos? Primero le hacemos así. Y bueno, conmigo no hay tanto problema porque tengo los ojos chiquitos y no va a entrar tanto la luz. Pero los ojos se hacen así. Pero internamente la pupila, ¿qué le pasa? Se contrae. Funciona como una cámara que abre y cierra, ¿sí? Entonces se va a cerrar, se contrae, se hace pequeñito. Nuestro iris se va a contraer para impedir que entre tanta luz, porque hay mucha luz y estábamos en un ambiente donde no necesitaba, digamos que estaba, pues a lo mejor no había tanta luz de manera directa, entonces cuando salimos, de inicio no vemos nada, tenemos casi que cerrar los ojos y el iris se contrae, impide la entrada de luz. ¿Qué pasa si esto vamos a ir un minuto? Pensamos un minuto y regresamos a la casa, nos volvemos a meter. ¿No? En ese momento, en cuanto entramos, ¿cómo vemos? ¿Sí podemos ver o no? Se ve mucho brillo. Sí, nos cuesta trabajo, ¿no? Vemos muy oscuro porque nuestro iris está contraído. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué le pasa a nuestra pupila? Se abre para permitir que entre más luz. Este también es un proceso homeostático, que se abra que se cierra o se abre dependiendo de la cantidad de luz que exista. Lo que mencionábamos también respecto a cuando realizamos muchísima actividad física y empezamos a sudar, es una forma de equilibrar. Se libera gotas de sudor o se libera agua de nuestro cuerpo para regular la temperatura interna, ¿sale? Si estuvimos trabajando un buen rato, nos da sed. Entonces, nuestro cerebro empieza a liberar, perdón, a liberar ciertas sustancias que nos dicen, ya es momento de tomar agua, ¿no? Y empezamos a sentir la sensación de sed, nos hidratamos.
Si llevamos mucho tiempo sin comer, nuestro cuerpo nos manda la señal de hambre. Ya es momento de consumir alimentos porque me estoy quedando sin energía, ¿sí? El sueño. Necesitamos, poco a poco el cuerpo se va preparando para que conforme va oscureciendo, nos empieza a dar sueño. Se libera una sustancia que se llama cortisol. Entonces, perdón, el cortisol es la sustancia que es la conocida como la hormona del estrés. Perdón, en la noche no se libera, sino reduce su producción. ¿Por qué? Porque el cortisol, cuando ya empieza, digamos, disminuye su concentración o ya es menos en el torrente sanguíneo, ya empiezas a relajarte, ya empiezas como que ya te quieres ir a acostar, te quieres ir a dormir. Y en la mañana las concentraciones de cortisol son mayores. Entonces, como el cortisol es también conocida como la hormona del estrés, es la que te dice, ya, actívate, ponte a hacerte tus cosas, ya es hora de levantarse. Entonces, las hormonas, toda esta parte equilibra las funciones vitales en nuestro cuerpo. En el caso del cortisol, es también la hormona del desamor. Cuando sentimos que el cuerpo nos duele porque nos rompieron el corazón, también es porque hay concentraciones grandes de cortisol en nuestra sangre. El estrés crónico genera concentraciones de cortisol muy elevadas. Por eso una persona muy estresada tiene problemas para dormir, ¿no? Porque hay mucha concentración de cortisol y el cortisol inhibe otra hormona que se llama melatonina, perdón, y que esta hormona está relacionada con el sueño. Entonces, como la inhibe, no nos podemos dormir y tenemos periodos de insomnio. Y como durante el sueño el cuerpo se regenera, no se puede regenerar el cuerpo porque no hemos entrado en sueño profundo y por eso estamos muy cansados. ¿Sí? Entonces, el cortisol puede ser muy malo, pero también es necesario porque el cortisol participa en los procesos metabólicos. Entonces, sí necesitamos cortisol, pero no tanto. ¿Sí? Y luego, en algunas ocasiones me han preguntado, bueno, ¿qué se puede hacer para aliviar el mal de amores, para aliviar el estrés? Y yo les digo, hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Nosotros funcionamos de ciertas maneras que hay ciertas sustancias que se liberan en nuestro organismo, ¿sí? Y que rigen las funciones de nuestro cuerpo. Si tienes problemas para dormir, si tienes problemas para conciliar el sueño o si estás pasando por una etapa de desamor, hay que hacer ejercicio porque el ejercicio casi elimina por completo el cortisol en sangre. Entonces ya te vas a poder relajar, poquito a poquito irás como enfatizando o poniendo atención a otras cosas, irás olvidando a lo mejor estas situaciones dolorosas y te permitirán continuar con tu vida, ¿no? Pero es muy importante también no eliminarlo del todo porque es la hormona que nos mantiene activos, ¿sí? Nos mantiene al tiro, ¿sí? Para todo lo que se tiene que hacer. Entonces, por eso hay que mantener equilibrios y los hábitos, los correctos hábitos, impactan directamente sobre la producción de estas sustancias. No sé si tengan alguna duda. No, profesora. ¿Ok? No. Muy bien. Bueno, pues si ya no tienen ninguna duda, pues muchísimas gracias. Hasta aquí mi participación y quiero dar lectura a esta pues reflexión. Y dice, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Y es que es eso. Espero que, bueno, como les decía en la primera sesión, que toda la información que se les daba del curso era sin compromiso, pero que una vez diciendo ustedes que sí, ahí ya caía sobre ustedes todo el compromiso del mundo, es precisamente por eso. Espero que estos cursos les sean como un parteaguas para incentivar en ustedes y despertar la curiosidad y las ganas de aprender más y de saber. Y que no solamente lo estén haciendo y no solamente se limite a esa meta que tienen de obtener un certificado de preparatoria, sino que vaya más allá. Y recuerden que el conocimiento pues permite mejorar la calidad de vida. Y siempre lo han dicho, todas las personas que están interesadas en mejorar la calidad de vida de las personas
no dan apoyo, no dan despensas, no regalan nada que no sea el conocimiento y que no sea trabajar por la educación y por mejorar las condiciones de vida de las personas, pero es a través del conocimiento y a través del estudio. No hay de otra. Y bueno, pues les mando un caluroso y afectuoso abrazo. Espero que se la estén pasando muy bonito en compañía pues de su familia, que tengan unas felices fiestas decembrinas. Todavía falta el año nuevo y pues continuar con este curso y que les vaya súper, súper bien en su examen. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. No, pues gracias, fue un placer. Y dudas, comentarios, les voy a mandar otro cuestionario como el que les mandé en la semana y ahí sí me disculpo, voy muy atrasada en las revisiones, pero sí lo voy a hacer. Comenten si tienen dudas. En las presentaciones hay unos temas que ya no vimos, pero si tienen dudas, con todo gusto respondo. Nada más ténganme paciencia. Si ven que no he respondido en 1 o 2 días, por favor, mándenle mensajito a Laura, que me mandaron un comentario y yo lo atenderé de esa manera, ¿sale? Ok, No muchísimas dejen de gracias. realizar sus actividades. Bueno, pues hasta luego. Abrazos, abrazos fuertes. Cuídense mucho. Hasta luego, gracias. Espero que les haya Gracias, gustado y les igualmente. haya servido toda esta información que vimos. Gracias. Gracias, maestra, nos vemos. Gracias, profesora. Hasta Hasta luego. luego.